Vamos a tratar de decir algunas cosas sobre los elementos de la evolución. Es un tema un poco vago, pero que yo creo que hablándolo, cuando diga algunos de esos elementos, el asunto se va a aclarar, se va a descubrir lo que es. Bueno, es una idea que no he visto en ningún sitio, pero que se me ha ocurrido, que son como, hay unos elementos básicos que son de todo ser vivo en cuanto que se relaciona con el medio. Esos elementos, por ejemplo, un elemento es el estímulo, otro elemento es la respuesta, otro elemento es la memoria, el memorizar, otro elemento es la valoración, otro elemento es la anticipación. Bueno, y así van sucesivamente varios elementos. Vamos a darle alguna vuelta a ver si aclaramos el tema en 2 minutos que tenemos antes de la comida. Tenemos el primer elemento, que es un elemento vago, es un elemento que parece que no hubiera nada que decir. Y efectivamente, yo a mí pues no se me ocurría nada, y cuando yo hacía un listado clasificatorio con todos los elementos estos que digo de la relación entre el ser vivo y el medio, pues se lo ponía primero estímulo, segundo respuesta. Todavía la respuesta ha crecido, el estímulo ha crecido, pero la respuesta todavía está pequeña. Curiosamente, el estímulo ha crecido y se ha hecho un poco gordo. Se ha hecho un poco gordo no porque tenga mucho que decir del estímulo en sí, por ejemplo, como puede ser la memoria, las clases de memoria o la valoración, tal, no como cosas internas, sino el estímulo son cosas muy generales. El estímulo, bueno, es decir que yo el estímulo lo pienso como, no el estímulo en el sentido más estricto como lo piensan los psicólogos. Bueno, pues ahora aquí pasa un cohete, pasa ahí un trueno, y entonces yo, ¡pum!, me asusto. Eso es un estímulo y respuesta. La cosa está ahí muy clara, está muy definida. Bueno, a mí me interesa más de manera general. No sé si el micrófono este se oirá de manera más general. Pensando, por ejemplo, que bueno, eh, se- todo lo que tú ves, todo lo que tú ves es un estímulo, pasa por los sentidos, se está recibiendo desde fuera. Entonces, el estímulo, curiosamente, cuando vemos los elementos de la evolución, segundo, pues, bueno, puede ser respuesta, tercero puede ser memoria, cuarto puede ser valoración, quinto se puede ser anticipación. Casi todos los elementos, posible que haya alguno que no coincida, pero casi todos los elementos son, diríamos, de tipo subjetivo. Son lo que hace el individuo para acomodarse al estímulo. Y el estímulo puede ser llamado también la realidad. Entre estímulo y realidad no hay diferencia. A lo mejor la realidad ya es el estímulo elaborado. Es decir, lo que yo veo no es el estímulo. Pero bueno, para nosotros efectos puede ser parecido. Bueno, hay cosas que decir, cosas que añadir, porque entre el estímulo y lo que yo veo hay toda una elaboración. Los científicos dicen, no, no, lo que hay fuera no tiene color. Y usted ve eso, hay una onda electromagnética, esa onda electromagnética no tiene color. Es el cerebro el que convierte en color esos árboles tan bonitos, colores verdes, esas luces, esos sonidos, todo eso son cosas, son sabores, todo eso. Usted lo que tiene, el sonido, vengan por donde vengan, son diríamos, estímulos químicos, físicos, sonoros. Todo eso en principio se convierte todo en una onda eléctrica, en una señal eléctrica, y luego es el cerebro que, pues según la procedencia, pues si vienen del oído los convierte en sonido, si vienen las señales eléctricas del ojo los convierte en colores y en imágenes,
y si vienen de la boca o de la lengua los convierte en gusto. Pero bueno, de momento nosotros podemos prescindir un poco de todas esas características y todas esas especificaciones y hablar del estímulo como de algo general. El estímulo, sea lo que sea, diríamos, sea en un primer grado, sea en un segundo grado, sea como estímulo físico-químico, sea como estímulo ya convertido en una especie de producto cultural, es la realidad. Esa es la referencia. La referencia última es el estímulo. Incluso los productos intermedios, pues se dice, por ejemplo, la sensación, la percepción, el sentido, todos son productos intermedios que se van produciendo a partir de la sensación. Sí, pero de la sensación, del estímulo, es el último el que marca la referencia. Dicen, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor usted hay un punto por el cual en el ojo se entra el nervio y pues usted por ahí no ve. Debería haber un punto oscuro, negro en el ojo, porque ahí en ese punto no vemos. Y el ojo y el cerebro reconstruye esa zona negra y la pinta del mismo color parecido, lo mismo que hacemos nosotros en Photoshop, y ahí va. Y posiblemente muchas veces se equivoque, porque a lo mejor en ese sitio había una cosa que no era verde como la de al lado. Sí, pero pues eso mientras funciona va bien. Si en general funciona, no importa, en términos generales funciona. Si no funcionara, rápidamente eso no habría un desacople entre la vida y la realidad. Entonces lo último, lo que manda es la sensación. Curiosamente, lo primero es lo último. Es decir, lo último en centrarse sobre ella. Pues los primeros pasos de la evolución no se centran sobre la sensación, sino se centran sobre la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? No sobre el estímulo. ¿Qué son los primeros pasos de la evolución? Diríamos, pienso yo, cerebral seguramente, no sé si decirlo así. Pues hay un cerebro, digamos, instintivo, primitivo, cerebro reptiliano, bueno, hablando en términos generales, un cerebro muy instintivo, primitivo, luego un segundo cerebro que es un cerebro emotivo, emocional, y luego por fin, ahora la evolución se centra en el estímulo. Esa objetivación, objetualización, porque hay objeto y objetividad, son parecidos pero no es lo mismo. Entonces, por supuesto que en los primeros cerebros, tanto el cerebro instintivo primero como el segundo desarrollo emocional, siempre está en el fondo el estímulo, pero está como en un fondo. Pero no se podía tomar demasiado del estímulo, no se podía tomar demasiado porque hacía falta una respuesta rápida. Si hay un león que me va a comer, yo no puedo plantearme ahora mismo la realidad del león, no puedo plantearme objetivar el león, pero a la larga, una vez que estén cumplidos, más o menos seguramente, eso lo dirá la evolución, yo no lo sé, cuando la evolución lo hace, no sé por qué será posiblemente porque ha llegado como a un punto de saturación. Entonces, si ya está, diríamos, más o menos desarrollado la respuesta del individuo que está en el cerebro reptiliano y en el cerebro emocional, ahora ha llegado el momento de también desarrollar por fin el estímulo. Siempre ha estado presente, no podía ser de otra manera, pero de una manera mucho más ligera, mucho más light. ¿Por qué? Pues porque resulta que la respuesta tenía que ser rápida. Esa parece ser toda la respuesta. Y una respuesta rápida, eso se cogió un método rápido. Estímulo, memoria, valoración, pero valoración emocional. Bueno, malo y respuesta rápida. Entonces, cuando algo se presenta, ahí entra en los circuitos de la memoria, se clasifica, se determina, se valora y se dice bueno, malo rápidamente.
Eso no es muy difícil de encontrar hoy en día. Eso hay una sociología del cerebro, por decirlo así. Se podría hacer una sociología de la emoción, sociología de la objetualización. Este último modo de pensar es un modo de pensar que es... ¿Por qué? Pues bueno, simplemente es un pensamiento lento, es conocer la realidad en sí misma, y eso trae muchas consecuencias, eso tiene mucho peso detrás, porque conocer la realidad en sí misma significa separarla del sujeto. En la emoción, en los sentimientos, el sujeto y el objeto están juntos, entonces no hay separación, que es lo que pasa en los sentimientos, en el amor. El novio con la novia, cuando están abrazados, no están objetivándose, no están separados, sus intimidades, lo que yo llamo intimidades, están fundidas, no fundidas del todo, porque eso a lo mejor no se llega a fundir, porque la naturaleza no ha querido, porque la evolución no ha querido, porque no ha sido conveniente. Ni es conveniente, ni ha sido conveniente una separación de las interioridades completa, ni una fusión completa, sino que ha dejado márgenes. La naturaleza hace soluciones, según yo veo, hace soluciones intermedias. Entonces llegamos al final de la evolución, y entonces llega un momento en que ya pues la respuesta rápida está servida, está saturada, está ya más o menos controlada, se han desarrollado mucho las emociones, se han desarrollado las emociones sociales. Y entonces vemos al perro. El perro es un animal que tiene ya desarrollado, ya tuvo su cerebro primero. Dicen que el perro tiene un cerebro muy pequeñito. Un cerebro tiene desarrollados esos instintos primitivos, se enfrenta a una lucha salvaje, o simplemente cuando huye con el rabo entre las piernas, o cuando lucha por el sexo con otro perro, en fin, o cuando defiende el territorio. Pero, ¿qué le pasa? No sabe nada del futuro, y se encuentra con muchos problemas, Dicen que dice el perro, dice el gato. Tengo varios gatos aquí en un huerto, y a veces entra el coche y los gatos están ahí. Los gatos ven esa cosa grande y oyen el ruido, y entonces se apartan, salen corriendo a lo mejor. Con el tiempo, poco a poco, como ven que esa cosa no les hace daño, se habitúan, entra una vez, hace ruido, sí, entra una vez y hace ruido, pero no pasa nada, no hay nada que les perjudique. Entonces poco a poco se acaban acostumbrando, como se acaban acostumbrando a la presencia de una persona. Una persona es peligrosa, pero con el tiempo, si esa persona se puede acercar un poquitín y te puede acercar otro poquitín, con el tiempo puedes acercarte mucho. Incluso el gato, cuando ya coge confianza, el problema es quitárselo de encima, porque entra a la casa, se acuesta encima de la cama, y entonces y tú dices que no, que lo coges y lo echas, pero luego vuelve otra vez a entrar y otra vez se pone encima de la cama, y otra vez tú le amenazas y hasta mejor le sueltas un palo y el gato vuelve. Entonces el problema es quitárselo de encima, curiosamente, porque los animales tienen el deseo de estar con nosotros, bueno, aparte del deseo de estar con nosotros, que eso es muy curioso, que eso es la sociedad. Pero bueno, a lo que iba, el gato está en un huerto, hay como una valla, y se ponen a la parte dentro de la valla protegido, y no ven muchas veces lo que pasa al otro lado, pero oyen los ruidos de los coches, o a veces por los agujeros ven personas pasar, y yo digo, ¿qué pensarán ellos? Y seguramente se esfuerzan, a lo mejor se esfuerzan. ¿Qué será esa cosa gorda que pasa, ese coche? O porque las personas quizás la identifican porque ya conocen a sus dueños, y a sus dueños saben que son personas, y los otros pues son parecidos, no son, más o menos, no saben lo que son, pero tienen una relación. No es totalmente extraña, pero sí es totalmente extraña, por ejemplo, el coche o una moto. O no digamos cuando hay, bueno, todo el mundo le asusta, cuando hay cohetes, que hay una fiesta, cuando pasa un avión. Bueno, son cosas. Él se esfuerza, pero no puede comprenderlo. No puede. ¿Por qué? Bueno,
eso a lo mejor dice, bueno, tampoco mejor un hombre primitivo, a lo mejor un hombre salvaje, a lo mejor no puede, no lo comprende, pero podría comprenderlo. No lo comprende porque no ha estado en contacto, pero podría comprenderlo. ¿Por qué podría comprenderlo? Porque tiene la capacidad, su cerebro tiene la capacidad, porque puede convertir a lo otro en objeto, porque en el gato hay continuidad, hay continuidad. Eso nos sumerge también en unos problemas un poco complicados. Hay continuidad. Suponemos que hay continuidad. Continuidad en su cerebro emocional. La emoción es el lugar de la continuidad. Por eso la emoción está tan valorada. La emoción es lo que nos une. La emoción nos da felicidad. Todo nos da felicidad. Lo que pasa que la soledad, estamos digamos, bueno, la compañía nos da felicidad, la soledad nos da felicidad. Sí es verdad que la felicidad nos da también nos da felicidad, pero sin embargo tenemos que ver que según las cosas que dicen, pues que en la vejez la soledad es un anticipa la muerte. Entonces quiere decir que no hay contrapeso, que no hay equivalencia, que se valora más. Es como decir, bueno, usted puede hacer ejercicio o no puede hacer ejercicio, pero si hace ejercicio usted vivirá más, estará más sano, y si no hace ejercicio, entonces no son dos opciones equivalentes, entonces no son dos opciones que podrían parecer equivalentes, porque la naturaleza no es siempre exclusiva, no se pone a 100, no gana por 100 a 0, ¿no? Pero a veces tampoco está por el 50-50. En otras cosas a lo mejor sí, pero usted puede... También todo eso varía con la edad, no es lo mismo el joven que el mayor, pero es muy curioso que a las personas mayores se dice, cuando se habla en general, cuando se habla, ¿usted cuánto va a vivir? Pues si usted tiene unos conocimientos intelectuales de enseñanza superior, usted vivirá 5 años más. Si usted está delgado, usted vivirá 5 años más. Si usted hace ejercicio, usted vivirá 5 años más. Y si usted está en compañía de alguien, usted vivirá 5 años más. Eso quiere decir, bueno, pues que estamos hechos en buena parte, en más de 50% para la sociedad, por lo menos para la vejez, porque la juventud ya no se trata. Pero bueno, a lo que iba, bueno, sí, que decías tú que venía por el gato, que el gato busca y tal, pero bueno, no tiene más importancia. El asunto es que el gato, según parece, bueno, no puede objetivar, porque tiene el cerebro sentimental, pero no tiene el cerebro objetivo, el cerebro racional o el cerebro que objetiva. Eso es una suposición mía. Pero hay gente que lo dice, su cerebro emocional es como el nuestro, ellos tienen que sentir las mismas emociones. Lo que pasa es que aquí emociones y sentimientos se van cambiando y no se sabe bien lo que quiere decir una cosa y la otra cuando se dice una cosa. Yo me inclino por se dice emociones, pero quiere decir sentimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué se quiere decir sentimiento? Porque no es posible que su alteración sea solamente a nivel físico. Yo sugiero que esa alteración es también a nivel psicológico. Quiere decir, tiene una conciencia emocional. Tiene una conciencia. Esa misma conciencia emocional es la que luego se convertirá en conciencia objetiva. Es decir, cuando ya aparece el tercer cerebro, según todo lo que yo veo, pues aparecerá para el cálculo, para el futuro, toda la previsión, no sé si dicen también que el lenguaje, la ética o la moral, tantas cosas, yo no lo sé. Pero hay un asunto que es el asunto de... No se me ha ido. No sé qué iba a decir. Bueno, pues entonces seguimos con que sea por otra parte. Tenemos este cerebro último, el cerebro último que, bueno, pues decíamos nosotros que nos da la impresión de que con este cerebro segundo, cerebro emocional, aparece también la subjetividad. Incluso se plantea el problema si no aparece en el cerebro primero, porque eso es todo un asunto. Es posible que aparezca en el cerebro primero. Yo tengo que leerme, si tuviera fuerza, muchos libros de neurociencia para ver qué dicen esos libros,
sobre la conciencia en los distintos cerebros, hay qué es el cerebro primero, qué es el cerebro segundo, qué es el cerebro primero. Es el lugar de unos instintos primero, el instinto de huir, el instinto de luchar, el sexo, el territorio, la jerarquía. Pero en esas emociones hay sentimientos, quiere decir, las alteraciones a nivel del cuerpo se convierten también en alteraciones a nivel de la conciencia. Eso es un asunto. Y seguimos. A menudo dice, el segundo cerebro, hablando del, aunque esa terminología ya está pasada, pero bueno, lo ponemos entre comillas, es el desarrollo del primero. Si es desarrollo del primero, yo me pregunto, o incluso aunque no hubiera desarrollo, aunque no hubiera emociones en el primero, aunque no hubiera una subjetividad, aunque no hubiera una interioridad en el primero, hay interioridad en el segundo. Interioridad en el sentido de emocional, no interioridad en el sentido de yo o de objeto y sujeto, porque eso no aparece, el sujeto no aparece hasta que no aparezca el objeto, y el objeto solo aparece en último lugar, con el tercer cerebro. Pero en el segundo yo me resisto a pensar que no hay una conciencia, llamámosle conciencia, o un interior emocional. Si no hay emoción a nivel de la conciencia, a nivel de interior, hay cambios a nivel del cuerpo, entonces no hay expresividad. Yo así lo veo, por ejemplo, ustedes ven el cocodrilo, que se dice el cerebro reptiliano, pero el cocodrilo no, yo sé poco, no parece que transparente muchas emociones, pero yo creo que tengo la impresión que si el cocodrilo se puede domesticar. Se puede domesticar y es sensible a las caricias, y entonces le gusta la comodidad, le gusta la relación. Todo eso no es, quiere decir, a lo mejor sí, eso es posible sin una subjetividad. Vean ustedes una culebra, vean ustedes una serpiente. Vean, la serpiente cuando ve el enemigo se levanta, está dispuesta, está atenta, se mueve, ataca, está rabiosa, dice Fran de la jungla. Está rabiosa por los gestos que ve, pero no por su expresión. La expresión de la serpiente es siempre inexistente, no tiene expresividad, su cara es inexpresiva. La cara es inexpresiva hasta muchísimo alto. Vean ustedes la cara del perro, allá empieza algo, pero es más, a veces es más, diríamos, los aullidos, los movimientos, más que la expresividad de la cara. En la cara no, a veces parece que sí, algo, está muy rabioso, está muy enfadado, pero no es ven ustedes una vaca, ven ustedes, bueno, no digamos un pájaro es una pura máscara. ¿Dónde está la expresividad? ¿Dónde está? Bueno, es posible que, sin embargo, vean un mono y el mono ya tiene mucha más expresividad. El mono ya gesticula. La gesticulación es la expresión de la interioridad. Bueno, pero esa interioridad puede existir antes de la que se convierta, de que llegue a la cara. Yo tenía, por ejemplo, me acuerdo cuando era más pequeño y con mi madre matábamos un conejo, cogíamos un conejo para matarlo. Entonces a lo mejor lo cogía yo. Y cuando lo cogía, notaba que su corazón estaba muy acelerado. Y me pensaba yo, qué raro, está asustadísimo seguramente por el corazón, pero la cara está inexpresiva, la cara no cambia nada. Es como una cárcel, no puede expresar, o es que no lo tiene. Pues eso es lo que el corazón es la emoción, y la interioridad expresada hacia afuera, diríamos, el susto, el miedo, expresado hacia afuera, subido al nivel de la conciencia o de la interioridad y expresado hacia afuera,
la expresión de la subjetividad, en fin, todas estas cosas, lo que es la emoción. Primero es la emoción a nivel del cuerpo y lo otro es el sentimiento. No lo tienen, no lo expresan. He visto hace poco una gata que estaba enferma, estaba muriéndose posiblemente. Son imposibles, no expresan nada, no expresan nada. Qué cárcel, qué cárcel, qué cárcel tan terrible. Bueno, son problemas que me planteo, asuntos que me planteo, pero de todas maneras yo me inclino por eso, me inclino por pensar que hay me parece que hay incluso una subjetividad a nivel primero, subjetividad emocional a nivel primero, limitada a los instintos, pocos instintos que tiene el cocodrilo a su alcance, por decir algo, porque se llama reptiliano. Una emotividad también a nivel del segundo, una conciencia emocional a nivel del segundo cerebro, a nivel del cerebro emocional. Y esa emoción es continuidad. Hay todo un mundo, hay todo un mundo de sugerencias. Nosotros no ciframos lo bonito, lo bello, lo hermoso de la vida en la unión, Que ahora dicen que eso, bueno, puede ser a lo mejor de una manera o de otra, pero viene a ser, quizás sea más lo mismo. Ahora ya hay críticas de que el amor está tomando excesivo protagonismo, pero hay cosas que se dicen, hay cosas, por ejemplo, hay cosas que dicen los neurólogos, los neurocientíficos. Hay una secreción de dopamina, me parece que es la hormona de la felicidad, cuando los cuerpos se tocan. Bueno, pues eso ahí no es ciencia ficción, no es ciencia ficción. En mi cuerpo no lo toco desde hace años, claro, eso es infelicidad. Entonces eso eso es el carácter social. Tenemos este último cerebro que está puesto de esa manera, que es para separarse, así como el segundo cerebro y el primero es para unirse, el tercero es para separarse. El tercero nos separa. Convertirte en objeto es separarme de ti, es que dejarte a ti solo. No hay nada más terrible que sentirse convertido en un objeto por la otra persona. Cuando el otro te convierte en objeto, entonces te puedes esperar cualquier cosa, porque no eres sino una cosa. Entonces se pueden hacer contigo lo que se hace con una cosa. A una piedra se le da una patada, se tira aquí, se tira allá. No vale la pena ni mirarla ni ver qué ha pasado con la piedra. Es solo una piedra. Ya no pasa lo mismo, pero pasa un poquitín con el árbol. Ahí parece que hay una cierta continuidad de los elementos de la naturaleza, según sea el mundo mineral, según que sea el mundo vegetal, según que sea el mundo animal, según que sea el mundo humano. Hay una especie de empatía que puede ir creciendo. También hay dificultades para saber si ya con el mundo natural de las piedras tenemos continuidad. Es posible que sí, por lo menos en la mirada. Pero ahí tenemos un asunto en el que es fácil perderse. El asunto de la continuidad que se requiere, que nos viene recibido en el mundo emocional, que está muy valorado por una parte y también muy desvalorado por otra. Se piensa, por ejemplo, una persona entra en un conflicto y entonces se pone fuera de sí, y entonces se descontrola, se pierde, no sabe lo que se hace, no es consciente de sí y hace barbaridades. Las barbaridades se hacen cuando uno pierde el control, cuando uno está fuera de sí,
Todo eso son cosas que hacen que valoran el cerebro tercero, el cerebro racional, y desvaloran el cerebro emocional. Luego pasará al contrario. Luego, con el cerebro racional, hay momentos en que se valora el cerebro racional, por ejemplo, a la hora de hacer ciencia, o si quieren, cuando en una situación uno mantiene la realidad, mantiene el equilibrio, mantiene la calma, pero sin embargo, si es a la hora de hacer mal a alguien, entonces resulta que en ese momento no se ve bien, no se ve bien que se haya planificado, y lo propio del cerebro racional es la planificación. El perro tiene el cerebro emocional, pero resulta que tiene que comer mañana, no es lo suficiente que coma hoy. Hoy a lo mejor tiene mucha comida y mañana resulta que no tiene ninguna. Me parece que dicen algo de eso, del hombre primitivo, que cada día salía a buscar la comida. Era un esfuerzo, no se sabía lo que había que hacer, por eso cada día había que andar mucho o correr, cada día había que cazar o cada día que coger fruta. Era, no sé, bueno, yo no lo sé, a lo mejor en un principio, pero ya tenía las cualidades, ya tenía las posibilidades de pensar en el futuro, aunque a lo mejor no lo hiciera todavía, no había encontrado la manera. Tenemos ahí un campo entre el cerebro emocional y el cerebro racional, un campo de... No me había dado cuenta yo de esto, también de esta, así como existe en el cerebro racional una dicotomía, o se puede decir dos versiones, dos maneras de tomárselo, uno como negativo, es una cosa, si todo crimen es mucho peor si se hace con una si se hace con alevosía, que es con planificación, y es menos culpable si se hace con el cerebro emocional, se hace sobre el momento. Ahora mismo han detenido a un hombre que parece ser que mató a una niña de 13 años, y entonces el periódico dicen que la policía o los jueces están investigando a ver cómo ha sido eso, si fue algo que surgió en el momento, que se encontraron sin cálculo, sin previsión, o fue algo planificado. Según una cosa u otra tiene una pena, si fue planificado tiene una pena mucho mayor. Bueno, entonces tanto el cerebro emocional, tanto la emoción como la razón tienen las dos unas descalificaciones. La emoción es lo más valorado, es lo que nos une, es una cosa que donde no hay la soledad, la distancia, adoramos, rogamos, suplicamos, lloramos, vamos detrás de la unión. No hay nada como un abrazo, no hay nada. Por eso a veces, bueno, la justicia, que es la sociedad, pues se defiende y dice, bueno, pues esta chica, por ejemplo, pues se unió a este hombre y se convirtió en una asesina, Bonnie and Clyde. Pues claro, es que hay que comprender hasta qué punto llega esa influencia de la unión. Tenemos un cerebro emocional que está sujeto a dos valoraciones, y tenemos un cerebro racional que está sujeto a dos valoraciones. Ahí no sabemos bien por qué. El cerebro racional, por ejemplo, pues está por una parte, diríamos, como decimos, si hay cálculo, si yo convierto a la otra persona en objeto, ahí es una cosa denigrante. Pero luego toda la ciencia y el mayor orgullo del hombre, decimos, no está en la emoción, en el sentido de dejarse llevar por las pasiones, por los impulsos, sino que en ser moderado, en ser racional, ser un poco las cosas, tomárselas con calma y pensar las consecuencias. Lo que pasa es que
En todo hay su equilibrio. Si una persona es excesivamente calculadora, la denigramos. Si es excesivamente emocional, también la criticamos porque no piensa las consecuencias de sus acciones. La emoción puede ser, la emoción digo yo, la emoción es suicida en el sentido de que la emoción se une a otro, los dos forman un barco y como uno está metido dentro de ese barco, no tiene distancia y resulta que tiene todas las ventajas de una unión, pero todas las ventajas de una ignorancia, de una falta de objetivación, de no saber a dónde va el barco. Somos dos personas unidas, íntimamente unidas dentro del barco. Las dos formamos un barco. Las dos formamos un barco, pero un barco a la deriva, porque ese barco no tiene control. No tiene control porque no se sabe a dónde va y no se puede saber a dónde va porque no se puede objetivar y no se puede objetivar porque no se puede mirar desde fuera porque estamos metidos dentro. Ese es el problema de la pareja, problemas de la emoción, problemas de la unión. Entonces la naturaleza nos ha dado el medio. Es un poco, yo así lo he visto. Usted está metido, se relaciona, ve a un vecino y usted está como una especie de semáforo, como una especie de bombilla intermitente que lleva una bicicleta. Chap, 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 chap. Es decir, cerebro, emoción, razón, emoción, razón, razón, emoción, emoción, razón. Comparte con él la intimidad, te deja llevar por la unión, viejos recuerdos, las emociones fluyen de un lado para otro, pero ¡pum! Luego rápidamente un momento de parón y mira la relación desde fuera. ¿Esto hacia dónde va? ¿Dónde estoy? ¿Esto hasta qué punto debo hacer caso a las emociones, dejarme llevar por ellas, o debo falsificarlas y dejarme hacer un papel y entonces ya alejarme de esta persona porque resulta que aunque parezca y aunque yo me sienta íntimamente, muchas veces tenemos que ir con nuestra razón en contra de las emociones. Es muy normal que a veces sean dos campos distintos y tengamos que elegir. Mis emociones me dicen eso, pero yo no debo hacer caso a mis emociones. Eso es un asunto un poco problemático. Y el asunto problemático nos sitúa también con el asunto de la tercera dimensión, tercer aspecto, tercera conquista del cerebro, que son varios elementos. Decimos cerebro racional, pero hay elementos. Y la pregunta, ¿ha aparecido el yo? ¿Ha aparecido el yo con el cerebro racional? No existía un yo con el cerebro racional. ¿Qué es un yo? ¿Qué es un yo? Solamente hay un yo cuando hay conciencia, con N y S. Había un yo antes, depende, todo eso depende cómo se piense, Si se piensa el yo simplemente como una unidad, he escuchado a algún neurocientífico decir, bueno, el yo existe, toda la célula tiene un yo, desde la célula hasta la célula tiene un yo porque el yo es una unidad. Entonces el yo es la referencia, es un punto de referencia, tiene que haber una referencia central. Si no, la célula, ¿qué es lo que le da la unidad a la célula? Tiene que haber unidad por alguna parte. Entonces, bueno, pues hay un yo. Eso es una manera, pero nosotros también nos referimos al yo último. Nos llamamos al yo último. Puede ser que exista el otro yo, porque, por ejemplo, existe a nivel físico. Esta pierna es mía, eso es una función del cerebro. Se llama propiciación, lo que es mío. ¿Cómo yo distingo las sensaciones? Esta sensación que es sensación de algo mío, la sensación de algo que no es mío. Pues eso porque el cerebro ya lo tiene. Pero el cerebro se puede equivocar, o puede haber errores, puede haber deficiencias. Entonces hay personas que a veces tienen una pierna, pero no tienen el cerebro está estropeado en ese aspecto. Y entonces no reconocen la pierna como suya.
quítenme esto de aquí, decía una chica, quítenme esta cosa horrible que tengo yo aquí, está aquí al lado pegado a mí, pero que no es mío, qué horror, córtenmelo, quítenmelo. Hay dos yoes a nivel de un yo de contenido o un yo biográfico y un yo director o un yo abstracto, por decirlo así, un yo que es el que dirige. Usted elige, usted tiene un dolor de muela, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues depende. ¿Se ha de dejar dominar completamente por el dolor de muela? Todo lo que sea dominarse completamente por algo es ir hacia la perdición. Usted tiene que tener dolor de muela, pero luego tiene que mirar el dinero que tiene y tiene que mirar si puede aguantar, tiene que mirar si con un trago de coñac es suficiente, a dónde puede ir. Todo tiene que hacer unas consideraciones que en las que interviene otros elementos, interviene la realidad, interviene la moral, todas las cosas intervienen. Entonces, si uno se dejara dominar por uno, es esclavo y está perdido, porque entonces no puedes escoger lo mejor, no puedes, simplemente eres un mecanismo al servicio de un impulso. Por eso el yo director es un yo que está influido y debe estar influido por cada uno de los elementos que piden satisfacción en su correspondiente intensidad. Si el dolor de muelas es fuerte, y eso se está llamando con una fuerza. Y si el dolor de muelas es pequeño, entonces eso está reclamado con una fuerza más pequeña. Entonces todo eso entra en conflicto, entra en competencia la satisfacción del dolor de muelas con otras satisfacciones posibles, pero cada uno con su intensidad, con la relevancia de su petición. Pues entonces no es lo mismo que el dolor de fuera sea grande como que sea pequeño, no es lo mismo que yo tenga mucho dinero como que yo poco, todo eso entra, pero no es lo mismo que yo tenga mucha hambre para comer como que tenga poca, no es lo mismo que mi deseo sexual sea pequeño como que sea muy grande. Todo eso entra en juego y el cerebro no puede ser, el yo no puede ser esclavo de ninguno de ellos. Entonces eso no puede ser esclavo ni puede haber en su interior nada. Para sentirlo todo, el yo no tiene que ser nada. Por eso nos referimos al yo abstracto, al yo director. Y de ahí luego el otro yo, que a veces se confunde cuando se dice yo me digo a mí mismo. Este primero yo que dice es el yo que habla, es el yo libre, parece ser, pero también me plantea ciertos problemas, porque yo me digo a mí mismo, este yo parece yo me digo a mí mismo, es un yo vacío, el yo que habla. Y si es vacío, ¿cómo habla? ¿Cómo dice cosas? Como yo le digo a mí mismo. ¿Y este mí mismo qué es? Se llama yo biográfico, pero ¿cómo escucha? No sabemos. Hay de todas maneras un yo biográfico que decir, bueno, mira, este soy yo. Yo tenía esta cara cuando era joven, yo nací aquí, yo nací allá, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, he tenido toda esta experiencia, he hecho estos viajes, he tenido estos sentimientos. En la hora del yo biográfico es todo. Los pensamientos, las emociones, todo lo que pasa por mi interior, todo lo que ocurre, todo eso se presenta. ¿En dónde se presenta? En un lugar que yo llamo interior, porque eso no es el lugar de la conciencia, eso no es el lugar del yo que dirige. ¿Dónde está? Ese no es, están los impulsos. Yo puedo tener un pinchazo o tener una muela que está mal a nivel biológico, pero luego ese dolor lo tengo en la conciencia, pero llamo conciencia, pero ¿qué es eso? ¿En qué lugar es ese? Ese lugar no es el yo biográfico está constituido por el conjunto de todas esas experiencias, pero esas experiencias se ponen cuando ocurren delante del yo, delante del otro yo, y le piden reclamación. Y el yo debe entonces también incorporarse, de alguna manera debe hacerse cargo. ¿Cómo se hace cargo? Bueno, eso, a veces he puesto la idea de un cuartel general. Tenemos aquí un cuartel general y entonces pues llega aquí un capitán, llega un teniente, llega otro reclamando, mire usted que a mí me falta esto, tiene usted que hacerse cargo de que yo no tengo gasolina, tienen que enviarme gasolina porque mis hombres necesitan gasolina, porque los tanques, porque los coches, porque tal y que porque cual. Entonces es una manera,
Una persona habla y mediante el habla la otra persona coge el significado del habla y entonces se hace cargo de la petición de cada uno de los demandantes. Pero ¿cómo ocurre ese fenómeno de la petición en el asunto del yo? ¿Cómo se presenta? Pues yo tengo ahora mismo la realidad y la realidad se presenta en mí. Yo tengo la conciencia se presenta en mí. ¿Qué significa eso de que la conciencia se presenta en mí? Pues hay un lugar donde que está junto al yo director, que el yo lo ve, pero no solamente lo ve, sino que hay un momento de, por ejemplo, yo digo, bueno, es la hora, tengo que tomar conciencia de algo, o a veces sentir algo se presenta en mí, un deseo sexual, pues yo como siento el deseo sexual, se presenta en mí, al mismo que se presenta en mí, ya pertenece a mi biografía, pero también mi decisión, en el momento que ya se convierte en decisión, convierte a mi biografía. No sé si incluso la valoración, la consideración, todo lo que se presenta se somete a valoración. ¿Y cómo se somete a valoración? Porque el yo se sumerge en cada uno de esos. El yo no es cada uno de los elementos que le piden, el yo se sumerge porque ¿cómo el yo puede decidir? Puede decidir porque no es solamente de manera aislada. ¿Usted tiene hambre? ¿La satisfacemos? No, pues es que el hambre se relaciona con todo, entonces, o no se relaciona con más, se relaciona con menos, y hay que ver todas las virtualidades, todas las conexiones. El yo se sumerge en el hambre, y entonces de manera intuitiva el yo echa una mirada al hambre, sus consecuencias, su intensidad, y entonces luego viene después la moral, viene la conciencia moral, y entonces el yo se sumerge en el más o menos, porque yo en la conciencia moral no veo tampoco mucho sumergirse, pero algo hay que sumergirse, porque hay que sumergirse para ver qué pasa si yo no hago caso a la conciencia moral, qué impulso, qué intensidad, qué clase de recomerse por dentro constituye esta clase en este caso concreto, la cerrazón moral. Bueno, todo eso es lo que constituye, diríamos, según yo he visto, pero está la cosa todavía muy precaria, constituye el meterse el yo, abismarse en yo en cada uno de los elementos con sus conexiones, y de ahí entonces puede sacar la consecuencia. Porque la consecuencia no es aisladamente, si no fuera aisladamente no se podría decidir una cosa al lado de la otra y al lado otra. ¿Cuál que elige usted? Pues yo qué sé, hay que ver las consecuencias y de qué manera eso se relaciona con el conjunto de la realidad. De ahí salen luego derivaciones. El yo decide, pero el yo decide, y entonces cuando decide, pues entonces primero considera, delibera, luego decide y luego actúa. Y luego actúa con mayor persistencia o menos persistencia, que es lo que llamamos voluntad, o ya depende, porque la persistencia no es solamente producto de la voluntad, puede ser producto de la voluntad o puede ser producto, por ejemplo, de fuerzas interiores que nos llaman. Esto es ya otro asunto, pero como ya me llevamos yo 40 minuticos por ahí, vamos a pararlo hasta la próxima vez.